Bien, vamos a continuar con la referencia que estamos utilizando en esta ocasión. Estamos hablando referente a un tema de teoría de conjuntos del libro Preálgebra de Dávila y Rubero. En la referencia a publicaciones puertorriqueñas, les recomiendo que adquiera este libro. Vamos a seguir con los temas que estamos hablando en esta ocasión. Ya habíamos hablado de que en el lenguaje y símbolos de conjuntos tenemos lo que sería el elemento, y habíamos mencionado, ¿verdad?, de que cuando hablamos del elemento, si decimos por ejemplo el conjunto A y contiene las vocales A, E, I o U, pues A es un elemento del conjunto A. Y entonces el símbolo, que lo habíamos visto en la primera parte, pues sería A es un elemento del conjunto A. Bien, también nosotros podemos decir que E es un elemento del conjunto A y así por el estilo. O sea, tanto I, un elemento del conjunto A, O y así. Bien, ahora, cuando hablamos de los elementos, específicamente dentro de un conjunto, también tenemos lo que sería una clasificación de tipos de conjuntos. Porque existen, por ejemplo, el conjunto finito, citando el autor en el capítulo 1. Y en el caso de un conjunto finito, yo lo voy a abreviar aquí. Conjunto finito. En ese caso, cuando hablamos de un conjunto finito, tendríamos que considerar que son aquellos elementos que pueden ser contados, o sea, que podemos contar. Por ejemplo, el autor nos da el ejemplo de A y U, por ejemplo, en este caso, y nos dice que este conjunto tiene 5 elementos, como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, por lo tanto pueden ser contados. Ahora, vamos a anotar aquí que es importante que en conjunto finito los elementos pueden ser contados. Bien, así que importantísimo que cuando hablamos de conjunto finito es porque los elementos pueden ser contados. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos ver de conjunto finito? Pues el autor nos dice, por ejemplo, granos de arroz que caben en un salón de clase. De pronto uno dice, wow, una cantidad de granos de arroz es inmensa, pero bueno, se pueden contabilizar utilizando métodos matemáticos a base de geometría, por ejemplo. Pero bueno, otro ejemplo pueden ser los granos de arena en un barril de cubo. También, aunque sería muy difícil contarlos uno a uno, hay formas que se pueden contabilizar. Ahora, hay casos donde la posibilidad de que un conjunto se pueda contar es muy remota. Entonces, a ese caso se le llamaría, vamos a citar el autor, se llamaría en este caso conjuntos, lo voy a abreviar aquí, infinitos. Entonces, en el caso de conjuntos infinitos, el autor nos dice que son
cuyos elementos no se pueden contar. O sea que ya en este caso los elementos, vamos a abreviar elementos, no se pueden contar. Así que importante, ¿verdad? Que ya podemos diferenciar cuando un conjunto es finito o cuando un conjunto es infinito. Lo que lo va a diferenciar es si se puede contar o no se puede contar. Por ejemplo, podemos tener una cantidad de números interminables. Un ejemplo de conjunto infinito, vamos a decir que fuera, por ejemplo, A. Aquí tenemos un ejemplo que nos da el autor relacionado a conjunto infinito. Por ejemplo, decimos que A fuera 1, 2, 3, punto, punto, punto. Cuando utilizamos esta representación de puntos, lo que implica es que no termina. Por lo tanto, eso sería un conjunto infinito que no termina, continúa. Otro tipo de conjunto que nosotros podemos encontrar son los conjuntos nulos. Así que voy a escribirlo aquí. Conjunto nulo. Bien, cuando tenemos un conjunto nulo, también puede ser un conjunto vacío, nulo o vacío. En ese caso, el autor nos dice que conjunto que no tiene elementos. Así que siempre que veamos un conjunto que no tiene elementos, sería un conjunto nulo o vacío. No tiene elementos. Por ejemplo, podemos decir que el conjunto, por ejemplo, conjunto A lo representamos con llave, pero no aparece nada dentro del conjunto. Eso es un conjunto nulo. También otra forma de decir que el conjunto es nulo es utilizando el símbolo de nulo, que sería este es el símbolo que se utiliza para indicar que el conjunto es nulo o vacío. También hay otro tipo de conjunto que es el conjunto indefinido. Vamos a incluirlo aquí. Conjunto indefinido. En ese caso de un conjunto indefinido, nos dice el autor citando, conjuntos que no se pueden determinar cuáles son sus elementos de acuerdo a su descripción. O sea que no se puede determinar cuáles son sus elementos de acuerdo a su descripción. Por ejemplo, el autor nos dice el conjunto de hombres bondadosos de Puerto Rico. Por ejemplo, el conjunto de días que vas a vivir en la tierra. Entonces, sus elementos, fíjese que determinarles cuáles son sus elementos de acuerdo a su descripción sería muy difícil. Y ese sería, pues entonces, indefinido. No hay forma de definir esos elementos. También
siguiendo la línea del autor, tenemos lo que son los subconjuntos y los subconjuntos propios, que es el próximo tema que vamos a hablar. Así que continuaríamos en el próximo video